Jonás, capítulo 4 tenemos hoy. Y a los que les gustan las historias con un final feliz, o los libros con un final feliz, hubiese sido lindo si Jonás terminaba en el capítulo 3. Alguien bosquejó así a Jonás, dijo en el capítulo 1, Jonás corre de Dios. En el capítulo 2, Jonás corre hacia Dios. En el capítulo 3, Jonás corre con Dios. Y allí es donde aquella gran ciudad de 120,000 personas, algunos creen que se refieren a niños cuando dice que no saben diferenciar entre su mano derecha y su izquierda. Otros dicen que personas que estaban en tal oscuridad y tal tinieblas que no tenían discernimiento de lo más básico entre lo que es bueno y lo que es malo. De cualquier manera eran miles y miles de personas en esa ciudad que se arrepienten y aquella ciudad es perdonada por Dios. Si hubiese terminado ahí la historia, bueno, hubiese sido un final maravilloso. Pero la historia sigue en el capítulo 4 y aquí ya vemos a Jonás no corriendo. Lo vemos sentado, enojado, deprimido. Y lo que pasa es que Dios no solo quería trabajar en Nínive y en aquella ciudad, sino que Dios también quería solucionar los problemas que había en el corazón de Jonás. Entonces, por eso se extiende hasta el capítulo 4. Y uno podría preguntarse, ¿y será que se solucionó el problema de Jonás? Bueno, el libro no lo cuenta, pero algunos piensan que este libro está justamente porque quizás Jonás al final reflexionó y su problema se solucionó. Por eso tal vez se lo relató a un tercero, porque habla en tercera persona el libro de Jonás. Pero lo cierto es que Dios todavía tenía que trabajar en el corazón de Jonás. Por eso no termina en el capítulo 3 y hubiese sido un final maravilloso y feliz. Pero había algo que hacer todavía en el corazón de Jonás. Así que vamos a leer el capítulo 4, no son muchos versículos. Y después vamos a ver cuál era el gran problema en el corazón de Jonás. Podemos ver varios problemas en Jonás. Pero yo creo que hay un problema que es la raíz de todos los demás problemas en el corazón de Jonás. Y que lo leemos juntos, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y no responde Jonás. Y sigue el pasaje, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, dice Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, ni en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Aquí termina el capítulo 4 y el libro de Jonás. Y podemos ver el gran problema de Jonás. Y le vemos con estos problemas, pero no es el gran problema de Jonás. Le vemos apesadumbrado, le vemos enojado, le vemos frustrado, le vemos deprimido. Y vemos a Jonás con todos estos sentimientos sobre él.
Pero ¿saben cuál era el gran problema de Jonás cuando uno analiza todo el libro y va viendo distintas cosas en su vida? Su gran problema era su orgullo. Ese era el gran problema de Jonás. Ahora, cuando empecemos a hablar un poquito del orgullo, ustedes se van a dar cuenta que enseguida van a pensar en alguien más. Ah, esto es para tal persona. Porque nos es más fácil identificar el orgullo en otros que en nosotros mismos. Hay alguien que dijo que el orgullo es como el mal aliento. Lo sentimos en otros, pero no nos damos cuenta cuando nosotros mismos lo tenemos. Y tenemos que abrir nuestros ojos no para examinar a otros y ver a ver a quién se puede aplicar este mensaje, sino para aplicárnoslo a nosotros mismos, porque seguramente todos nosotros tenemos algún problema en algún grado con el orgullo. Y el orgullo es algo que de pronto cuando creemos que lo hemos vencido, justo es ese el momento que acabamos de ser derrotados de nuevo. Porque cuando creemos que somos humildes, otra vez ahí estamos pecando de orgullo. Es como el niñito de la escuela dominical que un día le regalaron una medalla por su humildad. Y a la semana siguiente se la quitaron porque se la había colgado del cuello. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces cuando pensamos que estamos superando, el orgullo vuelve a sacar su cabeza y a aparecer de nuevo. El orgulloso es aquel que tiene un concepto de sí mismo muy elevado. Hace lo contrario a lo que recomienda Romano. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Se acuerdan en Romano 12? No pienses más allá de vos, ni más elevado de vos mismo. Hoy la psicología nos ha hecho pensar que el problema es lo contrario. Pensamos tan bajo de nosotros mismos que nos falta autoestima y ese es nuestro problema principal. La Biblia dice que nuestro problema principal es el orgullo, no la baja autoestima. Y dice, el orgulloso es aquel que tiene un concepto de sí mismo muy elevado y se ve muy superior a los demás. Se cree que es más inteligente, que es más sabio, que es más capaz, que es más importante y también que es más digno, que es más merecedor de las mejores cosas. Y nosotros a veces podemos estar pensando ahí, pero yo no soy así. Pero muchas veces en nuestra forma de vivir, en las actitudes que tenemos, en la forma en que nos comportamos, vamos a descubrir que somos orgullosos. Ahora, el orgullo va a hacer en nuestras vidas lo mismo que hizo en la vida de Jonás. Te va a dejar sentado sin hacer nada, te va a dejar angustiado, te va a dejar enojado y te va a dejar deprimido. Porque la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, al soberbio, y da gracia al humilde. Por lo tanto, si nosotros dejamos que el orgullo crezca en nuestra vida, va a hacer que la gracia de Dios no actúe en nosotros y ahí estamos completamente perdidos. Sin la gracia de Dios no somos absolutamente nada ni podemos lograr absolutamente nada. Y el hecho de que Dios resista es que Dios pone su mano en tu pecho y dice, no te acerques más, hasta ahí solamente. Porque tu orgullo no nos permite tener una relación y una comunión íntima. Entonces el orgullo es algo delicado contra lo que tenemos que luchar y lo tenemos que indagar a ver si está realmente o no en nuestros corazones. Y yo creo que mirando algunas de las cosas de Jonás nos van a servir para autoexaminarnos y ver si en esto nosotros también no estamos fallando. Así que, ¿en qué se muestra el orgullo de Jonás? Va a ser la pregunta que nos vamos a hacer ahora y vamos a ir recorriendo este capítulo y pensando en algunas de las cosas que pasó en la vida de Jonás, también en los capítulos anteriores. Lo primero que vamos a ver, cree que su propia voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Este es el orgulloso y esto es lo que pasó con Jonás. Él creyó que su propia voluntad era mejor que la voluntad de Dios. Dice así el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Y por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Qué es esto que él decía? Que Dios tenía en mente y su voluntad era llegar con el mensaje a los ninivitas para poder tener misericordia de ellos y para poder perdonarlos. Y lo que Dios le había dicho claramente a él era, vete a Nínive y proclama este mensaje. Él sabía perfectamente lo que Dios, lo que era la voluntad de Dios, lo que Dios quería, porque Dios se lo había expresado, que vaya a Nínive y predique. Pero él también intuía cuál era la voluntad de Dios, conociendo a Dios y sabiendo que lo estaba mandando, que él quería tener misericordia de aquel pueblo.
Pero saben, el orgullo de Jonás le hizo pensar que el plan que él tenía era mejor que el plan de Dios. Y dijo, yo no voy a hacer lo que Dios quiere. Porque yo no quiero que Dios tenga misericordia de esa ciudad. Yo no quiero que Dios perdone esa ciudad. Yo quiero que Dios destruya esa ciudad. Y ese es mi plan, y ese es mi pensamiento. Y yo voy a hacer lo posible para que mi plan prevalezca sobre el plan de Dios. Entonces él agarró y se fue en la dirección contraria, se fue a Nínive. ¿Qué es lo que él estaba pensando? En su orgullo él pensaba que podía frustrar los planes de Dios, y en su orgullo él estaba pensando que lo que él pensaba era mejor que lo que Dios pensaba. Y saben que muchas veces el orgullo en nuestra vida se manifiesta de esta forma. Nosotros pensamos que nuestro propio plan es mejor que el plan de Dios, que lo que nosotros queremos hacer es mejor que lo que Dios quiere que hagamos. Y saben que Dios en su palabra nos ha dejado su voluntad. Y tenemos los principios y las enseñanzas y los mandamientos y las guías que necesitamos para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. Jóvenes, en la Biblia les dice cómo tienen que escoger a su pareja. Padres, en la Biblia les dice cómo tienen que criar y disciplinar a sus hijos. Esposos, esposas, en la Biblia dice cómo debe tratar a su cónyuge. A todos nos dice cómo debemos manejarnos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Pero muchas veces, en nuestro orgullo, nosotros decimos, no, yo quiero hacer otra cosa. Y mi plan es otro, y mis deseos son otros. Y el orgullo nos hace pensar que podemos tener éxito yendo en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo que nosotros queremos, cuando Dios claramente nos ha enseñado en su palabra lo que Él quiere. Solamente alguien orgulloso puede pensar que tiene un plan mejor que el plan de Dios. Nunca nuestro plan, por mucho que lo hayamos pensado y lo hayamos soñado, es mejor que el plan de Dios. Tenemos que tener cuidado con este error que cometió Jonás. Pensar que nuestro plan es mejor que el plan de Dios. Siempre hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Como dice el Romano, la voluntad de Dios es perfecto. Así es. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, examina tu vida y fíjate si hay alguna área en tu vida en la que vos estás haciendo lo que vos quieres y no lo que Dios quiere. En donde estás tomando decisiones que sabes que van en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, y vos sigues adelante. Piensas que te va a ir bien. Eso es tu orgullo. Te está mintiendo, te está engañando. ¿Sabe cómo vas a terminar? Sentado, amargado, deprimido, enojado, porque vas a fracasar. No se puede tener éxito yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué nos ha dejado Dios su voluntad? Porque quiere lo mejor para nosotros. Alguien dijo, lo he dicho alguna vez, la voluntad de Dios es exactamente lo que nosotros escogeríamos si supiéramos todo lo que Dios sabe. Lo que pasa es que nuestro conocimiento es tan limitado, nuestra vista es tan corta, que a veces nosotros pensamos que haciendo algo distinto a lo que Dios piensa nos va a ir bien. Y Dios sabe que no. Y por eso nos muestra su voluntad, porque Él quiere que nos vaya bien. La segunda cosa, cree que Él es el mejor y merece misericordia y los otros juicio. Fíjese, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Fíjense el concepto elevado que tenía de Dios, y una teología bastante acertada acerca de quién era Dios. Dice, eres clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora, ¿por qué sabía Jonás que Dios era así? Porque él mismo había experimentado en su vida todo esto que estaba describiendo ahí de Dios. Porque él mismo había visto a Dios actuar en su pueblo de esta manera. Y sabía que Dios era un Dios clemente, piadoso, que tardaba en enojarse y que era grande en misericordia. Y él había disfrutado de esto de parte de Dios. Pero ahora, cuando se trata de otros, él no quiere que Dios actúe con estas mismas virtudes o cualidades que él tanto había disfrutado, sino que quiere que caiga con juicio y que los destruya. En el capítulo 2, él mismo, cuando está allí en el pez, él se acuerda de la misericordia de Dios y busca a Dios porque sabe que Dios es misericordioso. Pero ¿saben qué? Cuando se trata de otros, no quiere misericordia, quiere juicio. Y saben que muchas veces nosotros somos así. Nosotros cuando fallamos, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando caemos, vamos a Dios y pedimos misericordia. Señor, perdona, no te quería fallar.
y nos humillamos y esperamos que la misericordia de Dios actúe a nuestro favor. Pero cuando vemos a otros que han fallado, Señor, castígalos. Señor, ¿qué pasa que no viene tu juicio sobre esa persona? Porque somos distintos a la hora de aplicar las verdades de Dios para con nosotros que para con otros. Para otros queremos juicio, para nosotros queremos misericordia. Y cuando yo veía este pasaje, esto me confrontó con algo que yo siento muchas veces cuando veo ciertos grupos manifestarse por televisión y digo, Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo? Me hace acordar Juan y Jacob, porque me da tanta bronca y sé que están proponiendo cosas que son inmorales, pecaminosas. Pero cuando veía este pasaje pensaba, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Y sabe que Dios les ama. Y Dios tal vez nos dice, vos sabes por lo que ellos han pasado, todo lo que han sufrido, la vida que han tenido para llegar a donde están. ¿No sabes que yo quisiera perdonarlo y que dentro de ese grupo hay personas a las que puedo perdonar y salvar? A pesar de lo bajo que vos ves que han llegado. Y quizás nos haría la misma pregunta que a Jonás. Yo quiero que piense, porque todos tenemos los grupitos que los quisiéramos ver un juicio de parte de Dios cada vez que se revela. Que los pañuelos verdes a favor del aborto, que la marcha del orgullo gay, y nos produce indignación. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué toleras tanto? Pero ¿sabes qué nos contestaría Dios? Porque a vos también te he tolerado. O te olvidas las veces que me has fallado. O te olvidas las veces que me has desobedecido. O te olvidas las veces que has pecado a sabiendas contra mí y yo no te he destruido. Yo no he mandado fuego sobre tu vida. He esperado, he sido paciente, he tenido misericordia, te he restaurado. Y si estás aquí es por la misericordia de Dios. Si yo estoy aquí es por la tremenda gracia y misericordia de Dios. ¿Y por qué quiero juicio para otros y misericordia para mí? ¿Por qué quiero justicia para otros y gracia para mí? Y sabes, tenemos que empezar a sentir como siente el corazón de Dios. ¿Por qué en lugar de sentir esto no oramos, Señor, abre sus ojos? ¿Quién sabe si no han pasado por violaciones? ¿Quién sabe si no han pasado por abusos de sus propios padres? ¿Quién sabe si no han sufrido tantas cosas y están tan entenebrecidas sus mentes que han llegado a esto? Pero ¿por qué no orar para que Dios abra la mente de alguna de estas personas, puedan entender el amor de Dios, la obra de Cristo y ser salvos? Entonces, tengamos cuidado. El orgullo nos hace creer que nosotros somos merecedores de la misericordia y que otros merecen el juicio. No somos mejores. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Un día vamos a estar en el cielo por esa gracia y por esa misericordia. Ninguno va a caminar con su frente levantada, orgulloso de haber sido mejor que nadie, porque sabemos que somos pecadores, que merecemos el infierno y que nos ha alcanzado la gracia y la misericordia de Dios. Tengamos un corazón así para con las demás personas. Cuidado con el orgullo en este sentido. En tercer lugar, cree que es tan grande que se hacen las cosas a su manera, o es la muerte. Esta es la persona que piensa que todo tiene que hacerse como él dice que se tienen que hacer, a la manera que él dice que se tienen que hacer. Y si alguien se le opone, y si alguien lo contradice, y si alguien lo dice, lo vamos a hacer de otra manera, esta es la peor ofensa. El orgullo dice, esto no lo puedes tolerar, esto es insoportable. Sos tan grande que lo que vos dices es ley. Sos tan grande que lo que vos dices es así como tiene que ser. Esto me hace acordar, no sé si se acuerdan ustedes de Aitofel, aquel consejero de Absalón. Un consejero que tenía Absalón cuando se rebela contra David. Y en un determinado momento tienen que tomar una decisión. Y este consejero va y le dice a Salomón, no estoy hablando mal, no es Salomón, es Absalón. Le dice a Absalón, esto es lo que tienes que hacer. Y Absalón va y busca otro consejo y le dice, no, tienes que hacer esto. Y decide obedecer a los otros. ¿Saben qué hace Aitofel? Va, ordena su casa y se ahorca. Su orgullo le hizo irresistible la idea de que rechazaran su consejo, de que pensaran que otro tenía una mejor opinión que él. Y a veces nosotros podemos hacer lo mismo. En nuestro orgullo pensamos que nosotros tenemos la mejor manera de hacer las cosas, que nuestra opinión es la mejor,
y que nadie más tiene que contradecirme o oponerse a mí. Dice, ahora pues, oh Jehová, dice, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida, dice Jonás. No quiero cambiar. Esto es lo que yo quiero que pase. Esta es la dirección en la que quiero que ocurran las cosas. Y si esto no es así, yo prefiero la muerte. Y deseaba la muerte diciendo, mejor es para mí la muerte que la vida. Yo no sé por qué Jonás nunca manifiesta que piensa en suicidarse. Tal vez tendría el suicidio como un pecado muy grande, pero constantemente él se está queriendo morir. Espero que lo maten otros. Por ejemplo, cuando él está en el barco y dice, la solución es que me echen al mar, y lo terminan echando al mar. ¿Ustedes creen que él pedía que lo echen al mar para que venga un pez y lo trague y se salga? No, él iba a morir ahogado. En su mente, ustedes me echan al mar y yo me muero, pero no me suicido, ustedes me matan. Y ahora le dice a Dios que le quite la vida. Señor, prefiero la muerte, quítame la vida. Ahora, Jonás prefería morir a que se contradigan sus planes o sus deseos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos empecinados en algo y no estamos dispuestos a cambiar. Y preferiríamos morir a que se cambien nuestros planes. ¿Saben qué hubiese pasado si Jonás, cuando estaba ahí en el barco y Dios provocó todo lo que provocó y él se dio cuenta que se trataba de él y que el problema era él? No era necesario que lo arrojen al mar. Si él se hubiese arrodillado y clamado al Dios verdadero como los otros clamaban a sus dioses falsos, y se hubiese arrepentido y hubiese pedido perdón a Dios, Dios iba a calmar la tempestad, si lo calmó cuando lo echaron al mar. Pero él tendría que haber depuesto su posición, haber dado marcha atrás, y su orgullo no le dejó. Así que tengamos cuidado que no tengamos esta actitud nosotros, de pensar que somos tan grandes que las cosas se hacen a nuestra manera o no se hacen de ninguna otra manera. Y si no me van a hacer caso, me voy de la iglesia. ¿Saben que hay personas que se han ido de la iglesia porque las cosas no se han hecho a su manera? Y se han enojado tanto y se han disgustado tanto que no han vuelto más. Orgullo. Seguimos. Cuarto, cree que es el centro y lo único importante son sus deseos y sus necesidades. El egoísmo es una hija del orgullo. Un hijo, no se llamen como quieran. Hije va a decir alguno, no, eso no va. Cree que es el centro y lo único importante son sus deseos y sus necesidades. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y es la primera vez que le vemos a Jonás contento. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, estaba feliz. Porque habrá crecido una plantita que tenía una hoja bien grande y le daba sombra. Estaba feliz porque él estaba siendo beneficiado, bendecido con esa situación. Pero no le importaba los problemas, ni las necesidades, ni el sufrimiento de otros. Pensaba en él sentirse bien, en algo que a él le hiciera bien. Cuando se seca esa calabacera se enfurece. ¿Por qué? Porque él había sido perjudicado, porque él había sufrido. Y saben que muchas veces el orgullo hace esto, que nosotros seamos el centro de todo. Y nos importa y buscamos aquellas cosas que me hacen sentir bien, que a mí me gustan, que yo disfruto. Pero no me importa lo que las otras personas necesitan, lo que a los otros les pasa, lo que los otros necesitan. Nos convertimos en el centro de todas las cosas. Y tengamos cuidado, porque cuando tenemos esa actitud empezamos a alejar a las personas de nosotros. Nadie quiere estar cerca de una persona egoísta que piensa solo en sí misma, en sus necesidades, en sus gustos, en lo que a él le produce placer, y desprecia a los demás y jamás está dispuesto a hacer nada en favor de otros. Vamos a quedarnos solos con nuestro orgullo, vamos a quedarnos solos con nuestro egoísmo. Y es lo que le pasó a Jonás, sentado, apesadumbrado, enojado, deprimido, se quería morir. Pero la culpa no era de Dios, la culpa era de su orgullo, que vivía enfocado en sí mismo y que si las cosas no pasaban como él quería, esto le provocaba deseos de morirse. Y terminamos. Cree que es como Dios y quiere el control. Y perderlo les llena de ira. ¿Saben que nos hemos creído la mentira del diablo, muchos de nosotros? Aunque a veces no nos damos cuenta y no lo diríamos así de una forma abierta. El diablo dijo, van a ser como Dios. ¿Se acuerdan? En Génesis 3, es por la mentira por la cual entró el pecado al mundo. Van a ser como Dios. Vas a tener el control. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Vas a ser como Dios. Y saben que nosotros que
queremos y jugamos a ser Dios. Queremos tener el control. Por eso amamos tanto el dinero, porque el dinero nos da la sensación de que podemos controlar gran cantidad de cosas. Por eso somos manipuladores, porque pensamos que a través de la manipulación vamos a hacer que otros hagan lo que nosotros queremos y tenemos el control de otras personas. Y por eso nos gusta el poder y estar en lugares donde tomo decisión que otros tienen que acatar y que obedecer, porque queremos ser Dios, estar en control. Por eso nos gustan las influencias, estar cerca de personas que su palabra pesa, vale, porque eso nos da la sensación de control, de poder. Pero Dios nos pone en situaciones donde nos dice de manera claramente: no sos Dios, no tienes el control, no tienes poder, no te queda otra que humillarte, esperar y clamar, y que las cosas no van a suceder como vos quieres, cuando vos quieres, en la forma en que vos quieres. Y aquí Jonás le vemos así. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calavecera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Se enoja porque no puede tener el control. Porque algo que le había dado placer, felicidad, ahora de repente se seca y no sirve más. Y está enojado porque no tiene el control. Y este libro nos hace ver cómo Dios es quien tiene realmente el control. Vemos que Dios es el que envía la tormenta. Vemos que Dios es el que prepara el pez. Vemos que Dios es aquí el que prepara la calabacera. Vemos que Dios prepara un gusano. Vemos que Dios prepara un viento caliente que hacía que Jonás se desmayara. Dios tiene el control. Y Él quiere que nosotros entendamos esta verdad, porque si hay algo que nos va a humillar, es saber que no tenemos el control. Porque cuando nosotros entendemos esto y nos humillamos, nos ponemos en las manos y debajo de aquel que sí tiene el control y que nos ama y que no es alguien caprichoso, que va a manejar las circunstancias siempre para nuestro bien. Pero en la medida que nosotros nos humillamos y reconocemos que no somos Dios, que no tenemos el control, pero que Él sí es Dios, es soberano, tiene el control, y que si me pongo en sus manos, entonces me va a ir bien. Entonces, tengamos cuidado con el gran problema de Jonás, que fue su orgullo. Creer más de lo que realmente era, creer que sabía más, creer que sus planes eran mejor. Hacemos un pequeño repaso. Cree que su propia voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Si hay algo en lo que estás haciendo lo que vos quieres, pero sabes que Dios quiere otra cosa, en esta misma noche cambia. Decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es lo mejor. Tus planes son lo mejor. Voy a renunciar a mis planes, aunque me parecen maravillosos mis propios planes. El tuyo lo es más. Cree que es el mejor y merece misericordia y los otros juicios. Empezá a mirar a las personas como Dios las mira, con compasión. Y empezá a orar. Porque tal vez entre esas personas que vos crees que son despreciables y que merecen un juicio bien fuerte de parte de Dios, quizás entre esas personas hay personas que se van a arrepentir, van a creer y van a ser salvos. Y van a disfrutar de la misma misericordia que vos has disfrutado. No creas que sos tan grande que las cosas se tienen que hacer sí o sí a tu manera. Abrí tu corazón para escuchar consejos. Sé lo suficiente humilde para aceptar que te has equivocado, para cambiar y para tomar otro rumbo cuando eso sea lo mejor. No hagas como Jonás, que creía que era el centro y que lo único importante eran sus deseos y necesidades. Ten cuidado con el egoísmo. No estés pensando solo en vos. Pensá un poquito más en quienes te rodean, en lo que ellos necesitan, en lo que a ellos les gusta, en cómo los puedes bendecir, cómo puede ser realmente un refrigerio a sus vidas. Y por último, no hagas como Jonás, que crees que es como Dios y quiere tener el control, porque si no se llena de ira. No tenemos el control. Lo único que nos queda es humillarnos y ponernos en las manos de aquel que sí tiene el control. Y eso es maravilloso, porque indirectamente ahí sí tenemos el control. El control que realmente lo maneja Dios, pero que lo hace siempre a nuestro favor, porque Él no necesita de nada. Él todo lo que hace, lo hace porque nos ama y lo hace para nuestro bien. Pero nosotros tenemos que humillarnos, reconocer que no somos Dios, que no tenemos el control y ponernos en las manos de Dios. Oramos. Querido Padre,
Todos nosotros en alguna medida tenemos el problema que tenía Jonás, el orgullo. Y se manifiesta de distintas formas. Pero sabemos, Padre, que si miramos tu persona, tu palabra, tu poder, podemos empezar a luchar contra este pecado, Señor, contra este problema. Y podemos empezar a convertirnos en personas más humildes, personas que estén en condiciones óptimas de recibir tu gracia, y que podamos, gracias a esa humildad, a esa humillación delante tuyo y esa entrega, ser canales a través de los cuales tu bendición corra y alcance a muchas otras personas. Padre, que esto que hemos aprendido de Jonás sirva para hacernos un autoexamen. Y si en algún área de nuestra vida hemos descubierto que estamos actuando de una manera orgullosa, que tú nos des la sabiduría para arrepentirnos, reconocerlo y cambiarse. Queremos poner en tus manos todas nuestras vidas y queremos pedirte que tu palabra siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos todo y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.